Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. El Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Terminemos la historia de Ruth en Ruth, capítulo 4. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, qué bueno que sigues estudiando la palabra de Dios, qué bueno que te levantas para unirte a este plan. Felicidades, estamos cerca de llegar al día 700 de estudiar juntos la palabra de Dios. Bueno, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es bien interesante, vamos a ver cómo termina esta historia. Ayer decíamos que tanto Ruth como Booz expresaron su deseo de casarse. Tenían el deseo de vivir juntos, de hacer una nueva familia. Así que al amanecer, Booz hace un plan. En versículo número 1 dice que fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. Recordemos que lo hemos visto bastantes veces, la puerta de la ciudad es donde se sentaban los ancianos y ahí era como un tipo de foro, un lugar donde se hacían juicios, un lugar donde se expresaban ideas, donde se conversaba. Entonces se sienta allí. En algún momento pasó el redentor de la familia o el pariente más cercano. Y algo bien interesante que el versículo 1 dice que se le dijo, fulano, ven acá y siéntate. No se dice por nombre, básicamente así se traduce fulano. Lo que quiere decir el autor es que esta persona, al no querer redimir a Ruth, pues no merece ni siquiera que se le llame por nombre, porque en ese tiempo no redimir era un acto despreciable. De hecho, la viuda le podía escupir y también se le quitaba una sandalia, que era como una forma de oprobio público. Muy bien, entonces llega el fulano, se sienta y Booz le dice, siéntate amigo, quiero hablar contigo. Así que se sentaron, versículo 2, y entonces Booz llamó a 10 líderes del pueblo para que fueran testigos. Ojo con esta acción, es muy importante este asunto que no se va a hacer en privado, se ponen los testigos para respaldar lo que ha sucedido. Entonces, Booz le presenta el asunto, pero algo curioso es que le presenta el asunto desde el punto de vista económico. Le dice, Noemí volvió de Moab y está por vender el terreno que le pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Versículo 4, pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no la quieres, no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque pues después de ti yo soy el pariente más cercano. Con esta explicación clara, pero interesante, porque no menciona para nada a Ruth, el hombre respondió muy bien, yo voy a redimir. Esto aparentemente así había sido un retroceso, no coincidía con el deseo que tenían de Booz de casarse, pero al presentarlo de esta manera, pues ayudó para que la persona declinara el deseo de redimir. Versículo 5. Entonces Booz le dijo, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Para esto no estaba preparado el fulano. Él no sabía de esta situación. Esa era la estrategia de Booz, que él no supiera nada para que no tuviera el tiempo para pensarlo, para ver los pros y contras, pero como había sido llamado a tomar una decisión en ese momento y de repente saber que tenía que casarse y con esto tener hijos y con esto más algunas complicaciones, él dice, redime tú la tierra, yo no podré hacerlo. ¿Por qué no? Bueno, su razón fue porque esto podría poner peligro a mi propia herencia. Es posible que este hombre ya hubiera repartido su herencia entre sus hijos y entonces traer más hijos iba a traer complicaciones. Además, se entiende que este ya era casado y con esto traer otra mujer y con esto hijos más, pues era un problema. Pero como no se le dio el tiempo para evaluarlo, para pensarlo, entonces su decisión fue así rápido. Y si hubiera tenido tiempo, es posible que se hubiera dado cuenta que le convenía en varios aspectos. Entonces, en ese tiempo, versículo 7, era la costumbre que
cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se le entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Versículo 8 dice: entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a vos: compra tú la tierra. Y mis amigos, con esto queda sellado el compromiso. La otra persona declinó. Una estrategia muy interesante de parte de vos para evitar que la otra persona pudiera comprarla, y con esto demuestra también pues habilidad que tenía vos. Y vos ahora, versículo 9, se dirige a todos y les dice: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malión. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede en su pueblo natal la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Mis amigos, aquí vemos también el conocimiento de las leyes que tiene vos, pero sobre todo la consagración, aunque para nosotros estos actos puedan ser muy pues no entendibles, no comprensibles. Estos eran actos muy bien especificados, bien aclarados. Usted y yo los leímos, ¿te acuerdas? Los leímos en Levítico, lo leímos en Deuteronomios. Eso nosotros ya lo hemos leído. Ahora aquí lo estamos viendo cómo se estaban viviendo, cómo se vivían estas leyes. Y eran leyes, número uno, para cuidar a la familia. La familia y el apellido y el nombre eran muy valiosos. Nosotros no podemos tener otra idea cuando leemos la Biblia más que darnos cuenta que la familia, el matrimonio, los hijos son de lo más valioso. La comunidad también, el sentido de unidad a una comunidad, la pertenencia, el ayudarse, todo eso era principios valiosos en la comunidad de Israel. Entonces, aunque para nosotros se nos hace muy complejo esto, o más con nuestra mentalidad al leer que vos dice adquirí a Ruth, no hombre, para la mentalidad de este tiempo puede ser algo muy degradante. Sin embargo, para ese tiempo eran actos de protección, eran actos de cuidado, de seguridad, eran actos que conservaban el apellido, conservaban las tierras, conservaban la protección. Qué hermosas leyes para proteger a las familias y proteger a las viudas y proteger a los pobres también. Entonces, versículo número 11, todos los que estaban ahí respondieron: somos testigos que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sea como los de nuestros antepasados, Fares, el hijo de Tamar, y de Judá. Mis amigos, esta historia de 4 capítulos termina con la honra, con el reconocimiento, con las alabanzas de un pueblo por una mujer, Noemí. Para empezar, Noemí, que junto con Elimelec no tomaron la mejor decisión. Fueron a buscar pan donde no deberían buscar pan. A Moab dieron la espalda a su pueblo, aunque sea por sobrevivir, aunque sea por buscarla, salir adelante. Pero no era el lugar, no era lo correcto. Debieron haberse quedado en Belén y buscar en Dios, como Elimelec significa Jehová es mi rey. Allí debieron haber buscado. Pero para los errores siempre hay gracia y siempre hay misericordia. Allá en Moab encontraron la muerte de Elimelec, la muerte de Malón y Kelión, los hijos. Pero Noemí pudo tener 2 nueras que la amaron y que seguramente vieron en ella, en Noemí, una mujer convertida con un carácter de veras especial, un carácter que reflejaba a Dios mismo. Pero qué bendición la más grande, que ella tuvo el deseo de regresar a Belén, de volver a su hogar. Y mis amigos, este es un llamado para todos aquellos que se alejan de Dios, que se alejan de la iglesia, que se alejan de nuestro Padre. Ella vio en Belén que tenía que regresar, y dejando lo poco que tuvo, que hizo en Moab, se levantó para regresar. Esta historia alaba también a Ruth, una mujer que no le importa darle la espalda a su familia, a sus dioses, que no le importa darle la espalda a todo lo que tuvo, a todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque encontró en su suegra una mujer con la cual podían hacer una vida
y levantarse de todas las tragedias que la vida les había permitido. Mis amigos, esta es la historia de hogares, de matrimonios rotos, de familias que se quiebran. Esta es la historia de mujeres que también salen adelante, que son fuertes, más allá de los románticos. Son mujeres comprometidas que se entregan a Dios y que buscan salir adelante con su bendición. Ruth termina, versículo número 13 al 16, Ruth termina cargando a un hijo que va a ser el padre de David, que va a ser descendiente, padres de David, y que David llegará a ser un rey. Esta mujer con esta fe intrépida de amor y de sumisión, de humildad, pero también de fuerza, de coraje, que ama a su suegra, pero también le obedece y sabe qué es lo que mejor le conviene, termina casada con un hombre de influencia, con un hombre que provee, que la va a cuidar, que la va a proteger, con un hombre que no se dijo que es hermoso, no se dijo que es bien parecido, pero sí se dijo que es un hombre espiritual, consagrado, responsable, proveedor, inteligente y sobre todo temeroso de nuestro Padre Celestial. Mis amigos, esta historia nos deja muchas enseñanzas, nos deja mucho para entender que la vida continúa a pesar de las tragedias, que la vida puede ser una bendición cuando buscamos a Dios, cuando regresamos a Belén, cuando regresamos a donde hay pan que realmente es un pan del cielo. Pero sobre todo, mis amigos, versículo número 14, alabado, las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. ¿Sabes? Redentor. Goel es la palabra, pariente cercano. ¿Sabes que dijimos que esa palabra es la palabra clave de todo este libro? Vos era el redentor, el Goel, el hombre, el familiar más cercano que estuvo dispuesto a redimir, a cuidar, a proveer, a proteger. Este hombre llega a ser el símbolo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tanto el libro de Isaías y también en el Nuevo Testamento se va a presentar a Dios como nuestro Redentor, nuestro pariente de sangre más cercano. Jesús mismo fue nuestro pariente de sangre, hecho igual, semejante a los hombres, hecho como nosotros, nuestro pariente de sangre, pero que vino a redimirnos del pecado, vino a protegernos del mal, vino a salvarnos del pecado, vino a darnos gozo, seguridad, paz a través de su amor y de su cuidado. Vos llegó a representar a Dios, vos llegó a representar a Cristo Jesús por lo que Él hizo por esta familia, por lo que hizo por Ruth, por lo que hizo por Noemí. Mis amigos, creo que no hay una historia de la salvación tan bonita como la historia de Ruth. Una historia que representa la caída, el pecado, el dolor, el sufrimiento, pero también la restauración, pero también la sanidad, la seguridad, el gozo y la alegría. Que esta pueda ser también tu historia, que esta pueda ser también la historia que tú vivas y que tú experimentes. Acepta al Redentor Cristo Jesús. Acéptalo para que restaure tu vida, para que restaure tu corazón, para que te dé paz, descanso y gozo. Querido Padre, gracias por esta historia tan corta, pero tan llena de significados. Tan corta, tan antigua, pero también tan actual. Tan llena de sucesos que hoy nos pasan y que también nos ayudan a identificarnos con estos personajes. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a entender cuando estamos lejos de ti y cuánto tú nos haces falta. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.